trastorno depresivo. Perdón, con síntomas de la esquizofrenia, eso. Entonces, una mezcla. Se desconoce la causa del trastorno esquizoafectivo. Se cree que tenga una relación genética, en especial con trastorno del estado de ánimo y la esquizofrenia. Pues existen datos sobre el aumento de riesgo de padecer esquizofrenia y algún trastorno del estado de ánimo cuando hay familiares, en especial de primer grado, con trastorno esquizoafectivo. Para algunos autores, la prevalencia de la enfermedad se encuentra entre 1 y 1,5%, considerándose una patología igual de frecuencia que la esquizofrenia, mientras para otros la prevalencia es inferior a la de esquizofrenia con un valor de 0,5 a 0,8. Su prevalencia es mayor en mujeres. El de tipo bipolar es más común en adultos jóvenes, así como el de tipo depresivo, más común en adultos mayores. El diagnóstico, como casi la totalidad de los trastornos mentales, se realiza por la clínica. Se investigan los síntomas, el curso, duración, ausencia, consumo de un fármaco o sustancia y otra patología, descartar otra patología orgánica que justifique esos síntomas. Es una mezcla de síntomas depresivos y maníacos y alucinaciones o delirios que son considerados característicos de la esquizofrenia. Uno de los desafíos para llegar a diagnosticar esta enfermedad es establecer con exactitud la duración de los síntomas, que es crucial para el diagnóstico. Estos son los criterios diagnósticos para el trastorno esquizoafectivo. Tenemos el criterio A, en la cual dice un periodo interrumpido de enfermedad durante el cual existe un episodio mayor del estado de ánimo, ya sea maníaco o depresivo, concurrente con el criterio A de la esquizofrenia. Nota, el episodio depresivo mayor ha de incluir el criterio A1 de la depresión del estado de ánimo. O sea, sería depresión del estado de ánimo, el criterio A1 del trastorno depresivo. El B, delirios, alucinaciones durante 2 o más semanas. Esto es importante. Durante 2 o más semanas de ausencia, un episodio mayor del estado ánimo maníaco depresivo durante todo el curso de la enfermedad. El C, los síntomas que cumplen los criterios para un episodio de alteración del estado ánimo están presentes durante la parte sustancial del total de la duración de la fase de actividad residual de la enfermedad. El D, la alteración no es debido a un efecto fisiológico de una sustancia o una enfermedad médica. Se puede especificar el tipo bipolar si la alteración incluye un episodio maníaco mixto, o tipo depresivo si la alteración solo incluye episodios depresivos mayores. Es esencial realizar el diagnóstico diferencial con enfermedades orgánicas que provocan síntomas psicóticos y afectivos, así como los efectos de algunas sustancias psicotrópicas. Por medio de una buena historia clínica detallando adecuadamente episodios afectivos o psicóticos, se podrá realizar la diferenciación de la esquizofrenia o de un trastorno del estado de ánimo. Además, se debería plantear el diagnóstico diferencial con el trastorno delirante, teniendo en cuenta que este trastorno se presentan ideas delirantes delirantes no extrañas y se presentan episodios afectivos. Y si presenta episodios afectivos, no cumplen los criterios para un trastorno esquizoafectivo. Según la evolución y pronóstico, tras un año, los pacientes con trastorno esquizoafectivo presentan diferentes desenlaces que dependían de si los síntomas predominantes eran efectivos, mejor pronóstico, o esquizofrénicos, peor pronóstico. En un estudio en que se sometieron a un seguimiento durante 8 años pacientes diagnosticados con este trastorno, se observó que los desenlaces se asemejaban más a los de la esquizofrenia que a los de un trastorno de estado de ánimo con rasgos psicóticos. El tratamiento, hay que manejar los síntomas tanto psicóticos como afectivos. Entonces, se tienen que combinar los medicamentos. Hay que combinar antipsicóticos y estabilizadores de ánimo y antidepresivos. Los antipsicóticos que se suelen utilizar son el haloperidol, un antipsicótico típico, la levonorfacina, risperidona o olanzapina. Y los estabilizantes tenemos el litio, carbamazepina, ácido valproico. Antidepresivos, se puede utilizar fluoxetina, paroxetina, citalopram y amitriptilina. Generalmente se usa combinado. Se usa un antipsicótico con un estabilizante del humor, o un estabilizante del humor con un antidepresivo, o un antipsicótico con un antidepresivo. Depende mucho de cómo viene la sintomatología del paciente.
Esto sería entonces el trastorno esquizofrénico, que tiene una carga así cortita, es no muy frecuente esta patología. Entonces, así a grandes rasgos, es una mezcla de esquizofrenia y un trastorno del estado de ánimo, ¿verdad? Ya sea un trastorno bipolar o un trastorno depresivo. El trastorno delirante es otro trastorno del cual vamos a hablar hoy. Se le llama también paranoia. El trastorno delirante, eh, es el significado de paranoia, que tiene un significado que es para, de lado, paralelo, nous, espíritu. O sea, pensamiento del lado no centrado. Eh, la definición sería un cuadro delirante crónico que cursa sin deterioro ni alucinaciones. Esa sería la diferencia de, principalmente de la paciente que tienen esquizofrenia en la cual hay alucinaciones. Este no presenta alucinaciones, no hay un deterioro muy evidente. Eh, bueno, Kraepelin, un psiquiatra, atribuye a la paranoia un origen endógeno sobre la personalidad con rasgos sensitivos. Delirio en la cual habla de que hay un delirio de instauración insidiosa, bien sistematizado, de evolución crónica, sin alucinaciones y conservándose la personalidad y función volitiva. Se clasifica en persecutorio, celotípico, erotomaníaco, grandioso y hipocondríaco. Hay otro autor también, Carl Jasper, en la cual introduce el concepto fenomenológico de desarrollo paranoide frente al origen endógeno de Kraepelin. Él habla de una génesis sobre una estructura de la personalidad propensa, o sea, tiene que haber una personalidad eh, propensa, ¿verdad? Que se hace delirante a una reacción o acontecimientos ambientales adversos. Los delirios son creencias falsas, culturalmente discordantes, se encuentran entre los síntomas psiquiátricos más interesantes por la enorme variedad de falsas creencias que puede sostener una persona distinta y porque son de tratamiento muy difícil. El diagnóstico del trastorno delirante se establece cuando un individuo presenta delirios no extravagantes de al menos un mes de duración que no pueden atribuirse a otros trastornos psiquiátricos. La expresión no extravagante significa que los delirios deben corresponder a una situación que puede suceder en la vida real, como ser perseguido, estar infectado, ser amado en secreto, etc. Es decir, habitualmente conciernen a un fenómeno que, aunque no sean reales, son cuanto menos posibles. O sea, son situaciones que por ahí pueden ocurrir, ¿verdad? No son muy extravagantes, no son raros la idea, muy raros. Puede estar presentes varios tipos de delirios. El tipo predominante especifica cuándo se establece el diagnóstico. Actualmente se estima que la prevalencia del trastorno delirante de Estados Unidos es de 0,2 a 0,3%. Por tanto, es menos habitual que la esquizofrenia, cuya prevalencia es de 1%. La edad media de inicio se sitúa en torno a los 40 años, aunque el intervalo de edad abarca de 18 hasta 90 años o más inclusive. Se ha observado ligera preponderancia en las mujeres. Es más probable que los varones presenten ideas delirantes paranoias que las mujeres, que probablemente desarrollen ideas delirantes erotomaníacas. Aunque muchos pacientes están casados y tienen un empleo, se ha observado cierta asociación con inmigración reciente y bajo nivel socioeconómico. La etiología, como sucede con todos los trastornos psiquiátricos mayores, se desconoce la causa del trastorno delirante. Además, los pacientes actualmente diagnosticados probablemente compongan un grupo heterogéneo de trastorno con delirio como síntoma predominante. El concepto esencial de la causa del trastorno delirante es su diferenciación de esquizofrenia y trastorno del estado de ánimo. El trastorno delirante es menos frecuente que la esquizofrenia o que el trastorno del estado de ánimo, con un inicio más tardío que la esquizofrenia, entonces más insidioso que la esquizofrenia, un predominio del sexo femenino muy inferior en comparación con los trastornos del estado de ánimo. Los datos más convincentes proceden de los estudios familiares en los que se registra un aumento en la prevalencia del trastorno delirante y rasgos de la personalidad relacionados, por ejemplo, suspicacia, celos, secretismo, en los familiares probando con el trastorno. Vamos a pasar. Bueno, el seguimiento a largo plazo de los pacientes con trastorno delirante indica que el diagnóstico de este trastorno es relativamente estable, menos
De una cuarta parte de los pacientes se reclasifican finalmente como esquizofrénicos y menos del 10% se reclasifican finalmente como afectados de un trastorno del estado de ánimo. Son algunas características semiológicas de la paranoia. Una evolución crónica, comienzo insidioso y progresivo, como mencioné. Tiene un origen primario, o sea, no es secundario a alguna situación. Se empieza a tener los síntomas a partir de interpretaciones erróneas del sujeto. Estas ideas delirantes son bien estructuradas y sistematizadas, de apariencia lógica y verosímil, eh, contenido en torno a una temática uniforme, una sola idea de número, puede transmitirse a otras personas como el folia deus, que sería una psicosis compartida. Deterioro mínimo de la personalidad del sujeto, resonancia afectiva en concordancia a la característica de delirio, escasez de alteraciones socioperspectivas acompañantes. La clasificación tenemos el tipo erotomaníaco, la cual habla de un delirio de que otra persona, normalmente de un estatus superior, está enamorada del individuo. Entonces sería el erotomaníaco. El tipo de grandiosidad, megalomanía, delirio en el que el individuo tiene talento extraordinario, poder, conocimiento o una relación especial con una deidad o una persona famosa. El tipo celotípico, delirio de que el compañero sexual del individuo le está siendo infiel. El tipo persecutorio, delirio de que la persona o alguien cercano está siendo tratado con mala intención, espiado, envenenado, perseguido, etc. El tipo somático, delirio que la persona tiene algún efecto físico o alguna enfermedad. También se puede dar un diagnóstico de tipo mixto o el tipo no especificado si el delirio no pertenece a ninguna de estas categorías. Vamos a hablar un poquito del delirio persecutorio, que es el más frecuente. Eh, Según algunos autores, el perseguidor representa la proyección de aspecto del paciente. A veces hay una base real que desmesuradamente es exagerada. Los perseguidores le hacen notar su presencia mediante cartas, envenenamientos o influencias directas. Tenemos tipo de somático, hay tres tipos principales: el delirio de infectación, parasitosis, uno más de esto, uno lo más frecuente sería la parasitosis. El delirio de dismorfia, delirio de mal olor corporal o halitosis. A veces incluye síndrome de referencia olfativa, o sea, sentir de que uno huele mal, y eso hace que cree molestias, inclusive se aísla la persona. El delirio celotípico tiene otros nombres, como el síndrome de Otelo. Eh, Otelo sería una obra de Shakespeare en la cual este actor mata a su pareja por celos. Por eso sería el síndrome de Otelo. Presentan otras enfermedades como esquizofrenia, epilepsia, trastorno del estado de ánimo, abuso de drogas y alcoholismo. Diferenciar el delirio celotípico de los celos patológicos. La sistematización del delirio le lleva a descubrir un haz de pruebas con falsos recuerdos, ilusiones perceptivas, identificaciones erróneas. Hace que haya vigilancia de objetos personales, ropa interior, cartas, llamadas de móviles. Esto es importante. La idea de los celos son patológicas delusivas cuando no surgen como una interpretación objetiva de acontecimientos externos reales, sino como una elaboración de fantasía interna. Poliadeus o locura compartida, un nombre que se le da a este trastorno, tenía varias denominaciones: el trastorno paranoia compartido, trastorno psicótico inducido, insanidad doble. Fue comunicado por primera vez o descrito por primera vez por dos psiquiatras, Sergei y Farlet, en 1877. Consiste en una sintomatología psicótica, generalmente un delirio. Presenta en dos o más personas que viven en una asociación estrecha o íntima, en relativo aislamiento social. Entonces tiene que estar sí o sí en una relación íntima, una asociación, estas personas que comparten estos síntomas. Las relaciones más comunes de folia Deus son hermana, marido, mujer, madre, hijo. El delirio es de contenido similar al de la persona que ya tiene el delirio establecido.
Eh, si está indicada la hospitalización, se le debe colocar una unidad diferente, ¿verdad? Tres formas principales impuestas, simultáneas, comunicadas. La sintomatología no desaparece en el inducido al separarlo del inductor. En algunas ocasiones inclusive participa más de un individuo. ¿Cómo hay que hacer una entrevista en un paciente paranoico? Que es un poquito complicado a veces. Eh, Ellos tienen una actitud fría, distante y frecuentemente displicente. En caso más grave, el paciente se muestra hostil, desconfiado, incluso vanidoso, engreído, según la temática delirante. Hay que tener una atención interesada y neutral al relato del paciente. Eso es muy importante. Esto es para captar la confianza inicial, que es neutral. Evitar tomar posición ante el relato del paranoide. Entonces, si nosotros tomamos esa posición, tenemos riesgo de ser englobados dentro de su delirio. Cuidar al máximo detalles durante la entrevista, gestos, toma de notas, contacto visual. Hay que cuidar mucho eso. Trastorno delirante, criterio diagnóstico según el DSM-5, tenemos el criterio A, presencia de uno o más delirios de un mes de duración o más. Nunca se ha cumplido nunca se ha cumplido el criterio A de la esquizofrenia. Las alucinaciones existen que son muy raros, prácticamente no existen alucinaciones. Si por ahí existen, no son importantes y están relacionadas con el tema delirante. Por ejemplo, la sensación de estar infectado por insectos asociada a los delirios de infectación. Criterio C, aparte del impacto del delirio o sus ramificaciones, el funcionamiento no está muy alterado y el comportamiento no es manifiestamente extravagante o extraño. Entonces prácticamente no afecta el funcionamiento. El comportamiento no es extravagante ni extraño. El D, si se han producido episodios maníacos o depresivos mayores, han sido breves en comparación a la duración de los periodos delirantes. El E, el trastorno no se puede atribuir al efecto fisiológico de una sustancia o otra afección médica o se explica mejor por otro trastorno mental. Hay que especificar, como ya mencioné en la clasificación anterior, erotomaníaca, de grandeza, celotípica, tipo persecutorio, somático, mixto, en la cual puede haber más de un delirio no especificado o se pone un delirio en la cual no está en la clasificación. La evolución y pronóstico, en el seguimiento a largo plazo se observa que aproximadamente el 50% de los pacientes se ha recuperado, el 20% presenta una reducción de síntomas y el 30% no muestra ningún cambio. Se relacionan con buen pronóstico, altos niveles de adaptación laboral, social y funcional, sexo femenino, inicio antes de los 30 años, inicio súbito y duración breve, presencia de factores precipitantes. Aunque los datos fiables son escasos, se cree que los pacientes con delirios persecutorios, somáticos y eróticos tienen mejor pronóstico que aquellos que tienen delirio de grandeza y celotipia. Algunos factores de riesgo: edad avanzada, alteración de la privación sensorial, antecedentes familiares, aislamiento social, algunas características de personalidad, rasgos de trastorno de personalidad, inmigración reciente. Estos son algunos factores de riesgo. El tratamiento se hace por psicoterapia y por la parte farmacológica. La parte farmacológica podemos usar los neurolépticos o los antipsicóticos, ya sea de depósito o de liberación rápida. Y también se puede usar ya sea inyectable o vía oral. Cualquiera se podría usar dependiendo mucho de la sintomatología del paciente. Esa sería la clase del día de hoy. Voy a darle casos clínicos para que puedan leer. Ahora, si hay algún voluntario que quiera leer, traje dos casos clínicos. Si hay un voluntario que quiera leer sobre estas patologías que dimos, como mencioné, son muy raras, pero para que conozcan di hoy el día de hoy. Sí.
¿Qué diagnóstico le parece que tiene este señor? Tiene síntomas de manía, tiene síntomas de depresión, tiene síntomas y tiene síntomas de psicóticos. Entonces, ¿qué síntomas, qué diagnóstico le parece que sería esto? Esquizoafectivo, exactamente. Un trastorno esquizoafectivo. A este paciente le vamos a tratar, o vamos a hacer una combinación, ¿verdad? Si es primera vez, podemos iniciarle con un antipsicótico, olanzapina o risperidona. A dosis baja podemos empezar 10 miligramos día o 3 miligramos día de risperidona, combinado con litio o ácido valproico, ¿verdad? Entonces, de esa manera va a mejorar bastante este paciente. Siempre tiene que ser combinado el tratamiento. Bueno, seguimos entonces. Este es otro caso clínico, si puedes leer. Mm. Ujú. ¿Qué le parece que esto es? Tero alguma coisa. ¿Qué le parece que tiene esta paciente? Canadiense. Exactamente. ¿Qué tipo?
Tero. Eu só lembro que começa com Tero. Não, Ero. Sei lá, Ero. Sí, está. Mm. El otomaníaco era cuando decía que estaban enamorados de ella, ¿verdad? Ella no estaba diciendo que estaban, le querían violar, pero eso no es que estaban enamorados de ella. Eh, ya, el otomaníaco sería, también se llama persecutor, exactamente. Un trastorno psicótico, un trastorno delirante, eh, o paranoia, antes también se le decía, o también trastorno delirante persistente, también se le decía. En este caso, este paciente tiene tipo persecutorio, que es el más frecuente luego. Le controlan, le vigilan, que hace daño. Todo, es el más frecuente. El tratamiento para el trastorno delirante también es antipsicótico. Preferible usar los atípicos por los efectos, menos efectos adversos, ¿verdad? El tema de las reacciones rápidas mías. Y la psicoterapia, evidentemente, ayuda muchísimo. Bueno, entonces, esa es la clase de hoy, una clase cortita, así para que sepan de estos dos trastornos que suele haber. Prácticamente poco o nada tengo de estos pacientes, pero para que conozcan, les hablo ahora, interesante también, para que puedan, en alguna oportunidad, si tienen este tipo de pacientes. Bueno, si hay alguna otra pregunta, sí. Mm, 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 mm. Y por eso histeria viene de útero. ¿Verdad? Existía ese tratamiento, en el cual se le hacía un masaje a las mujeres anteriormente, ¿verdad? Eh, pero bueno, evidentemente que son casos complicados, ¿verdad? Muy frecuente también es la celotipia, que necesita tratamiento siempre. Bueno, nos vemos la próxima semana, chicos. Chao, chao.